el celular es muy limitado para fines de examen, entonces hacer el esfuerzo más de dar en computador, ¿no? En laptop o en computador que tenga en la casa, pero creo que eso es lo mejor. Pero Mariela tiene tiempo para subsanar su problema, porque no estamos dando el examen ahorita, ¿no? Vamos a dar en unos días y yo creo que para eso ya va a poder subsanar su problema. Disculpe, licenciado, buenas noches. ¿El examen va a ser por Moodle? Por supuesto, es en la plataforma, en la plataforma. Sí. Oye, disculpe, licenciado, es que de mí también todavía no se ha actualizado mi Moodle. Estoy en eso igual. Eh, los que no están actualizados tienen que apurarse en actualizar. Tienen estos días, ¿no? Para poder arreglar sus equipos, poner en orden al día, actualizarlos para que Licenciado, puedan ingresar al examen, para que puedan dar exámenes, hacer sus prácticas y todo eso. licenciado, No, disculpe, justo sí, estaba todavía en Alexander. la reunión y escuché esa partecita del módulo. Chicos, los que tengan problemas en ese sentido tendrían que apersonarse a la UTI, les van a poder proporcionar la ayuda directamente en la UTI para poder actualizar, o los que creo que había uno que no podía ingresar todavía. Entonces, directamente en la UTI, por favor, porque como menciona el licenciado, no, él no maneja el sistema, entonces él no lo va a poder actualizar. Directamente en la UTI tendrían que ir a personarse y averiguar sobre ese tema para que le den una solución. Hola, buenas noches. Alexander, el tema que se refieren los compañeros, parece que la página del Moodle está con datos del 2021. O sea, no sé si eso es actualización o que no se han ingresado datos para esta gestión para el segundo semestre de 2021. Ese es el tema. Ya, es una buena, ¿cómo se llama? Una buena observación. Eh, mm, eh, entonces, yo lo voy a actualizar. Sí, recuerdo que he actualizado solamente el examen de mesa. Creo que no falta todavía el examen, perdón, actualizar el semestre, pues no ha aclarado bien la compañera. Actualizar el semestre, por si acaso, el semestre 2 2021, semestre 2021. Entonces yo lo voy a actualizar. Obviamente el examen va a estar en ese semestre, ¿no? Cuidado que se vayan a otro semestre a querer dar su examen. Entonces, en la plataforma todavía tenemos información, por ejemplo, del semestre 2021. Generalmente mantenemos esa información porque hay algunos temas, por ahí alguna práctica que sacamos del semestre anterior para repasarlo en el semestre actual. Pero he pedido que de años, a veces tengo de los 2000, por decir 2020. Entonces, en ese sentido, yo he pedido que, justo a la UTI he pedido que me lo eliminen, ¿no? Porque la verdad que crea confusión y me está absorbiendo mucha cantidad de información y eso tiende a confundir también a los alumnos.
y he pedido, lo voy a revisar, honestamente estos días no he podido revisar, pero ahora con motivo del primer examen parcial, lo voy a revisar, lo voy a actualizar y cualquier aspecto me hacen notar en ese sentido, está bien lo que me están diciendo entonces las compañeras que requiere actualización el Moodle, ¿no? Pero en ese sentido, yo pensé que requería la actualización su computadora, como también lo ha comprendido en ese sentido Alexander. Entonces, en estos días lo voy a actualizar y para que puedan ingresar fácilmente a dar su examen, obviamente en la plataforma Moodle, pero que sea semestre 2021. Segundo semestre quiere decir del 2021. Nada más, alguien tal vez algún aspecto que guste, algún aspecto más que gusten hacer conocer para que lo podamos absolver ahora. Licenciado, tal vez el tema del examen, vamos a aplicar conocimientos de desarrollo, opcionales, ¿cuál es el formato, digamos, del examen? ¿Es de desarrollo Eh, amplio, personal, desarrollo personal o opciones? Como quiera que esta primera parte del avance de materia ha sido teoría, entonces sí, va a haber, por dar un ejemplo, va a haber falso verdadero, va a haber por ahí algún emparejamiento, alguna definición. Entonces, no necesitan aprenderse de memoria como loritos el texto, ¿no? No, más bien la idea es estudiar de manera comprensiva. Entonces, de tal manera que ante alguna pregunta, por ejemplo, una pregunta de falso o verdadero, analicen si es verdadero o es falso y responderán, ¿ya? Entonces, en ese sentido ahí va a estar el examen. No sé si se aclaró, Ronald. Ronald. Sí, sí, licenciado, solamente era por el tema de que como es bastante teoría, a veces, o sea, memorizarse eso, como te dijo, es un poquito difícil, Sí, ¿no? Javi. Y uno tiende Ya, a desarrollar con sus propias palabras, tres cuestiones. Eso era mi duda, ¿no? Gracias. ya. Sí van a escribir, la verdad que van a escribir bastante poco. Entonces, sí, en el segundo parcial ya tenemos prácticas. Entonces, esas prácticas ingresan al examen por si acaso, ¿ya? Disculpe, licenciado, quería saber cuánto tiempo es el examen. Em, les diría que es un poco variable, está en función a lo que se tiene, en función al, digamos, al tipo de examen, en función al tipo de preguntas, se va un poquito dosificando el tiempo. Pero normalmente mis exámenes son con tiempo relativamente corto. ¿Y qué quiero decir? No se da demasiado tiempo, pues es decir, se da el tiempo estrictamente necesario, porque para decir un sí o un no y leer la pregunta no se requiere, normalmente les doy un minuto, ¿no?
para que respondan a alguna pregunta. Y cuando se trata de práctica, claro, tengo que darles un poco más de tiempo. Entonces, pero en esos casos prefiero dividir el examen en dos partes. Una primera pregunta, por decirles teórica, que abarcará, a ver, ejemplo, 10 preguntas, 10 preguntas que no van a ser más de 10 minutos, porque ya estuve comprobando en qué tiempo más o menos, qué tiempo es el adecuado. Entonces, cuando doy a veces un minuto de tiempo para resolver el examen o para resolver una pregunta, un minuto, les sobra mucho tiempo les sobra, ¿no? A tal extremo de que he visto de que algunos compañeros se han dedicado a sacar fotitos de las preguntas, ¿no? Y entonces, a veces eso les interesa más. Después, para que respondan fácil, aparentemente que se responda muy fácil las preguntas y bueno, a veces llama la atención cuando hay muy buena nota, llama la atención, ¿no ves? Entonces, es para cuestionarse. ¿Este compañero realmente ha estudiado o qué está ocurriendo? Entonces, yo mismo me estoy preguntando, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? Y entonces, eso voy a dosificar el tiempo un poco en función a los tipos de preguntas, ¿ya? Entonces, pero se da un tiempo holgado, diríamos, ni muy largo ni muy corto, un tiempo holgado como para que puedan responder correctamente para que puedan responder todas sus preguntas, ¿ya? Em, es una buena pregunta que me hace Johnny Tapia, dice, ¿hasta dónde será el examen? Me estás preguntando. Em, lo vamos a definir hasta mañana, hoy el lunes hasta el martes y o exagerando el miércoles para los temas. Pero estoy pensando que va a ser más o menos hasta el tema 8, más o menos hasta el tema 8, ¿ya? Entonces, también dosificando la carga de la materia, dosificando el avance y, y, 8 temas, vamos a ver, entre 7, 8 temas, eh, tampoco no me interesa mucho cargarles demasiado con temas, pero prefiero que lo poco que se avanza esté bien comprendido y esté bien asimilado, bien comprendido, bien aprendido, como para que puedan dar un buen examen. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. Entonces, para el examen, no es como en la presencial, ¿no? No hay necesidad de chanchullar, llevarse papelitos, no hay necesidad. Aquí lo único que cuenta es el tiempo nomás. Apurarse en responder y el que estudia con seguridad, y yo ya he visto que los que estudian, em, tienen tiempo de sobra como para poder dar un buen examen o sacar una buena nota. Entonces, en otras palabras, el que estudia, al que estudia normalmente le va bien, ¿no? Normalmente le va bien. ¿Alguna pregunta al respecto, tal vez? ¿Alguna aclaración más?
Entonces, paso a compartir pantalla. Este tema que lo vamos a ver, el tema 7 por su importancia, tal vez lo vamos a volver a repasar. El tema 7 eh, ya que este tema 7 diríamos, les había manifestado que es un poco un poco el cherry sobre la torta, ¿no? Es un tema, el tema central, diríamos, prácticamente de toda la materia. Entonces, Mañana. este tema lo tienen que Hoy día. estudiar, lo tienen que aprender bien, De manera. ¿ya? Ingrid, su micrófono está abierto. Ingrid, cierre. Ingrid, tu micrófono, apague tu micrófono. Bien, entonces les decía que este tema, por su importancia, eh, lo podemos volver a repasar, no hay ningún problema. Entonces es la auditoría en profundidad y este tema comprende dos subfases bien diferenciadas. Pero antes quiero hacer notar que para una auditoría operativa lo primero que se hace es la auditoría preliminar. Esta auditoría preliminar es un equivalente a realizar un diagnóstico, hemos dicho, eh, de una organización o de la empresa a la que queremos realizar la auditoría operativa. Entonces, el diagnóstico es como si yo fuera digamos, quiero tener un chequeo médico para saber cómo está funcionando mi organismo. Entonces voy, el doctor me dirá, sáquese. Está requiriendo usted adicionalmente eh, es un refuerzo, digamos, está funcionando, no está funcionando muy bien a ver, qué cosas, digamos,
el corazón, digamos, ¿no? El corazón está a ratos muy lento, a ratos muy acelerado, tal vez él está con problemas qué sé yo, de presión, por dar un ejemplo. Entonces ya tenemos dos áreas críticas, dos grandes problemas. Eso saca un informe el doctor, el médico, y dice, este paciente tiene dos problemas. Entonces me dirá, mm, me orientará, me dirá, usted necesita chequear, ahí acaba su función del médico general, ¿no? Entonces me dirá, me puede enviar al especialista, pues en este caso ahora al médico de vesículas, en este caso al médico cirujano, por dar un ejemplo. Y también me puede, adicionalmente me dice, también le voy a enviar al cardiólogo. Entonces, allí termina su función el diagnóstico con su informe y la segunda fase es que ya iría a hacerme chequear lo lo que ha salido delicado o problemático en la primera fase, en el diagnóstico, ¿no ven? Ya no estoy volviendo a revisar en la segunda fase otra vez todo mi organismo. Simplemente esas dos grandes áreas, digamos, lo que he mencionado. Corazón y he mencionado también la otra área de ciclovía. Después vamos a los especialistas y me someto a lo que ellos digan, pues, porque ellos son los especialistas, no yo. Y seguramente me dice el especialista, ahora, a ver, este tratamiento de un mes, ya hacemos. El otro señor me dirá otro tratamiento de ejercicio, tal vez vamos a fortalecer el corazón o vamos a bajar la presión. Y bueno, me hace una serie de, ahora como es especialista, entonces me dirá, vamos a hacer este tipo de ejercicios, va a tomar estos medicinas, lo que fuera. Entonces, a eso se llama, dentro de mi de ciclobiliar, adicionalmente, tal vez tengo un problema de vesículas y, bueno, los colaterales, digamos. Entonces ya son dos áreas. Entonces, para eso el médico va a planificar, ¿verdad? No me va a operar de la noche a la mañana. Va a hacer toda una planificación, iré al cardiólogo, iré al hematólogo, al neurólogo, qué sé yo, todo eso. Y bueno, una vez que paso todo eso, ahora sí ya está en condiciones me dirá de operarse y programa la cirugía, ¿no? Y respecto de la cardiología, también tengo pequeños problemas. Me hará hacer, qué sé yo, ejercicio, me dará alguna medicación para que se estabilice la parte del corazón, la parte y para que pueda además soportar la operación, la cirugía. Entonces, una vez que pasa todo eso, ya mi organismo va a estar en buenas condiciones y va a haber un informe final, ¿no? Dirá, por ejemplo, se ha extirpado la vesícula biliar, porque ya no da, se ha hecho un análisis exhaustivo del corazón y se ha logrado estabilizar, y ese es el informe final. Lo mismo acá en la auditoría operativa, entonces pasamos la auditoría financiera preliminar o diagnóstica y entramos a la auditoría en profundidad. Quiere decir que para la auditoría en profundidad ya hemos identificado, hemos definido algunas áreas débiles, ¿no? Algunas áreas débiles. Es importante reiterar. Entonces, en la auditoría en profundidad se puede obtener información de dos formas. Pero antes hay que sí o sí revisar el sistema de planeamiento y control y además obtener o desarrollar hallazgos de auditoría, ¿no? O, o lo que se conoce también como desarrollar los problemas que vayamos identificando dentro de estas áreas críticas. En la revisión del sistema de planeamiento y control, les dije, es el equivalente
Proceso administrativo vale decir planeación, organización, ejecución y control, digamos, y que sí o sí en este tipo de organización es muy conveniente realizar, ¿no? Se evaluar ese sistema de planeación y control, identificar condiciones favorables y principalmente desfavorables en cualquiera de los puntos del sistema de planeamiento y control y establecer una base firme para la redacción del informe. Es importante señalar que esta fase de la auditoría en profundidad, ya es parte del informe que vamos a emitir al cliente, ¿ya? Para el cliente. Esta fase, toda la fase prácticamente, y los hallazgos, todo eso, prácticamente estamos trabajando ya en función del cliente, ¿no? Naturaleza del trabajo, entonces el trabajo se puede realizar de dos maneras, un enfoque indirecto y un enfoque directo. El enfoque indirecto consiste en aplicar, cuestionar, programas de auditoría y aplicar una serie de preguntas orientadas a obtener la mayor cantidad de información de la empresa. Una vez que nos pasan esa información, del día obtenemos los hallazgos y todo lo necesario para el informe. Pero les comentaba en alguna clase anterior que este enfoque indirecto es bastante frío, no se interactúa con los ejecutivos, o sea, con la MAE, máxima autoridad ejecutiva, con áreas medias, intermedias y bajas. Entonces, eso hace que el análisis parezca superficial, un tanto frío, y la verdad sería que es un poco más recomendable seguir el segundo enfoque, que es el enfoque directo, que consiste en aplicar programas de auditorías operativas complementados con cuestionarios a transacciones, procesos, operaciones, tal como se llevan a cabo en la realidad. Permite conocer lo que realmente ocurre en la organización. Además de que en este enfoque, una de las técnicas como son las entrevistas, se las hace face to face. ¿Qué quiere decir esto? Que cara a cara, ¿no? Nos vamos, le visitamos a un gerente, a un ejecutivo, a un responsable intermedio y bueno, las preguntas las obtenemos eh, de primera mano en el lugar de los hechos. Entonces vamos anotando en el papel de trabajo. Por supuesto que tenemos que ir con un plan prediseñado, bien organizado, cuestionarios bien definidos o con preguntas bien definidas, ya que este personal normalmente es ocupado. Y si nos dan 10 minutos, un logro. Y esos 10 minutos que nos dan tenemos que sacar el máximo provecho. Entonces, en este enfoque directo, los programas de auditoría están orientados a profundizar los indicios percibidos en la fase del diagnóstico o auditoría preliminar y los procedimientos y técnicas están orientados a revisar informes administrativos, revisar informes de auditoría interna, eh, realizar inspecciones y observaciones, realizar entrevistas con personal responsable de las operaciones y finalmente revisar los registros y archivos. Entonces comprenderán que este segundo enfoque es mucho más completo, mucho más amplio y nos permite obtener más información no nos permite obtener más información de perdón. Entonces, eso es muy importante, nos permite obtener información de primera mano de los problemas por los que está atravesando la empresa o la entidad en esas áreas que hemos elegido.
Entonces, reiterar que revisión de informes administrativos, informes de auditoría interna, realizar inspecciones y observaciones, mucho análisis, entrevistar a personal responsable de operaciones y actividades, revisión de archivos y registros. El examen debe ser lo suficientemente profundo como para poder satisfacer los propósitos de esta fase, ¿no? Y que permite obtener información de primera mano, por ejemplo, sobre la forma en que se están realizando operaciones, funciones y procesos en la realidad. La necesidad y utilidad de los diferentes cursos de acción en los diferentes procesos en la realidad. Los resultados que se están alcanzando en función de objetivos y otras categorías de la planificación. Si la eficiencia, el sistema de planificación y control es eficiente, si se ejerce un control efectivo de los ingresos, gastos, bueno, la empresa no está realizando un control efectivo de sus gastos, activos, pasivos, y ingresos, etcétera, etcétera. Está llevando un buen control, el margen de está haciendo buenos registros. Si los informes financieros presentan datos precisos, confiables y útiles, ¿no? Para que pues, se puedan tomar decisiones. Y si la empresa cumple con disposiciones legales actualmente vigentes. Por otra parte, si el personal es eficiente y existe motivación al interior de la organización. Bien. Desarrollo de hallazgos. Un hallazgo tiene relación con el verbo hallar o encontrar, o sea, algo que está latente y que el auditor descubre y pone en conocimiento de otras personas. Es el resultado de recopilar, analizar, sintetizar y evaluar información pertinente a una actividad, operación, etcétera, cuyo conocimiento se considera de gran utilidad para determinadas personas respecto de que puedan formularse recomendaciones. Entonces, un hallazgo es eso, un problema que identificamos, lo encontramos que está latente en el medio, lo identificamos, lo analizamos, vemos sus puntos débiles, sus puntos fuertes y proponemos recomendaciones mm, sobre este hallazgo a los ejecutivos de la organización o a todos los involucrados en el proyecto. Dos ejemplos acá que ya lo habíamos mencionado. Créditos superiores a $1,000 que están siendo otorgados a clientes sin autorización del director administrativo. Solamente el oficial de crédito o el encargado de ventas está otorgando estos créditos eh, sin la autorización del administrativo. Bien. Maquinaria y equipo, otro problema, maquinaria y equipo expuesta a la intemperie, inicialmente por un valor de $20,000, pero que ya está, que han sido considerados en mal estado, inservibles, pero que los han botado ya desde hace unos años, ¿no? Digamos, en parte. Entonces, las conclusiones al respecto podrían ser las siguientes. Si los créditos se hubieran otorgado con la autorización del director administrativo, por ejemplo, hubiera podido ser mejor analizados, revisados en una central de información donde es como una lista negra donde están todos los deudores, por ejemplo, ¿no? No están dentro de esa lista negra. Y si esas personas que están solicitando un crédito, un apoyo, realmente son personas solventes que van a poder cumplir con los pagos requeridos, que van a poder, en otras palabras, van a poder asumir
la deuda que están, van a poder devolver, pagar la deuda que están teniendo. En cambio, el otro problema, si la empresa hubiera podido vender la maquinaria y equipo en aproximadamente unos $20,000 al inicio de la exposición de estos equipos, eh, ya que en la actualidad vale mucho menos, ¿no? Porque le han robado autopartes, otras partes han utilizado, otras les han hecho perder lo que fuera. Entonces, ya imposible que valga los $20,000, ¿verdad? Esta maquinaria y equipo por las condiciones que ha ocurrido. No más bien que esos productos ya no valen los $20,000, probablemente $15,000, $16,000, $14,000, según el estado en que se encuentren, ¿no? Entonces es una pérdida para la entidad porque no han podido actuar de manera oportuna. Origen de los hallazgos. El hallazgo comienza a tomar forma a partir de un proceso que los estudios captan y determinados puntos de referencia que generalmente son formas preconcebidas de existencia y realización o ya existen algunos referencias también en el medio, en la empresa, en el mercado. Entonces, para eso se puede hacer un hallazgo. Entonces, de la comparación de la comparación entre condición y criterio de respecto de un problema, entonces se pueden eh, continuar con los otros atributos. ¿Cuál fue la causa del problema? ¿Qué efecto está teniendo el hecho de que tratamos este problema? ¿Cuáles serían las conclusiones, las recomendaciones del problema que estamos tratando? Les comenté que un hallazgo de auditoría tiene atributos que probablemente también algo parecido han visto en auditoría financiera. La condición, ¿cuál es el hecho? ¿Qué es lo que se percibió, captó? El criterio, ¿cómo debe ser, cómo debió hacerse? El efecto, ¿qué trascendencia debe o diversificación o divergencia tiene esa confrontación entre criterio? Bien. Entonces, condición es eso, ¿no? Algo que podemos ver, contar, medir. Eso es una condición. Algo, pueden ser en diferentes unidades de medida. Los metros, litros, toneladas. Entonces, si trabajamos aquí, la recomendación está en que si trabajamos a una unidad de medida, tenemos que mantenerla hasta el final. Por dar un ejemplo, a ver, litros, digamos. Desde un principio hasta el final, mantener litros. Si está en moneda extranjera, en dólares, digamos, el problema, desde un principio hasta el final, mantener los dólares. Y si está en bolivianos, los próximos, desde un principio hasta el final, mantenemos los bolivianos. El criterio sería cómo debió ser la solución a este problema, cómo debió manejarse este problema, cómo debió hacerse, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos de criterio, cómo debió ser este asunto. Y el efecto que trascendencia o significación tiene la divergencia entre condición y criterio. Bien. ¿Qué quiere decir esta trascendencia o significación? Si no, quiere decir que más o menos qué diferencia existe entre condiciones y criterios, qué diferencia. Esto se puede, por ejemplo, se puede evaluar, se puede calcular, ¿no? Algo que le puede afectar a la empresa en el corto, mediano o largo plazo, por ejemplo, originarle pérdidas que le puedan llevar prácticamente le pueden llevar a una quiebra, ¿no?, de la organización. La causa está relacionada
al origen del problema, de cómo se dio la condición, ¿no? Y esto en administración, ¿por qué? Porque en administración no se cuenta con unidades de medición para todas las situaciones de servicio captadas, ¿no? En base a los cuales pueden medirse. En el auditor operativo o el gerente se plantea algunas preguntas como las siguientes. ¿Cuál es la condición de las instalaciones de la empresa? ¿Cuál es la condición del personal de planta? ¿Cuáles son las condiciones de autoridad y responsabilidad? Se compara condición con el criterio. ¿Ya? El criterio se entiende que es un atributo, uno de los atributos clave a tal punto que pueden determinar la calidad de los resultados del examen. Se debe considerar capacidad, experiencia y criterio del auditor. En efecto, es el resultado de la divergencia entre criterios. ¿Ya? Eh, entonces, estas diferencias que dan origen, pueden dar origen a un efecto. Es decir, el impacto producido entre los atributos eh, pueden ser también en distintas unidades de medida. Moneda, horas hombre, horas máquina, ¿no? En diferentes, en kilos, en toneladas, en litros, en lo que fuera. Aquí también una recomendación es que cuando tratamos un problema, por dar un ejemplo, a ver, en bolivianos, digamos, desde el principio, hay que mantener esa unidad de medida bolivianos hasta el final del problema. No cambiar con dólar, con bitcoins, lo que quiera. No cambiar, no mantener prácticamente hasta el final del tema esta unidad de medida. Determinar una causa es el otro atributo. ¿Cuál fue la causa para que se dé el problema? Es comprender el problema en todo su alcance, ¿no? De tal manera que el análisis no sea superficial, sino que este problema ha sido detenidamente analizado. Si no se capta la causa de un problema o de una condición, será difícil proponer condiciones o recomendaciones firmes. Las posibles causas de un problema podrían ser los siguientes, pero no son los únicos, ¿no? Error humano, deficiencias materiales, faltante maquinaria y equipo, inadecuada situación financiera, cambios en el mercado, debilidad de organización, inconsistencia de planes, fallas de medición, etc. Estos son algunos ejemplos. Pueden haber otros, muchos orígenes de causas, ¿no? De un problema. Finalmente, los hallazgos de 1, 2, 4, 5 tienen 5 aspectos, 5 elementos como para ser considerado un hallazgo de importancia. Es importante el hallazgo, es lo suficientemente importante como para ser comunicado a la MAE o a la alta gerencia, o a la alta gerencia, como dice. Está fundamentado en hechos y evidencias que figuran registrados en los papeles de trabajo. En su objetivo se han aplicado normas de desempeño profesional a tal punto que la ley muestra el estado de prejuicios y utilidades convincente. Las conclusiones son lógicas y razonables. Las conclusiones no son lógicas y razonables. Y se desprenden claramente de los hechos presentados. Es convincente. Entonces, el hallazgo, si cumple esas características, probablemente estamos frente a un buen hallazgo. Y es completo. Se consideraron todos los atributos y están claramente diferenciados. Procedimiento para el desarrollo de un hallazgo de auditoría como resultado de la decisión del sistema de planeamiento y control. El auditor operativo percibe o capta una deficiencia que parece importante y la somete a una serie de pasos, ¿no? Que se muestran en abajo.
Este trabajo se efectúa en hojas, en los papeles de trabajo, que se, y se puede hacer una hoja resumen o varias hojas, las que salgan, ¿no? Aquí no hay mayor problema, saldrán en las que tiene que salir todo el problema y no hay nada más que decir. Pero lo ideal es que este hallazgo sea importante. Y se continúa con la recuperación de información para desarrollar los hallazgos, aplican todas las técnicas estudiadas y el auditor operativo conduce su labor en términos de informe, ¿no? En todo está fácil y es en términos de informe, pensamos que esta fase irá la parte del informe. Identificación de la deficiencia o debilidad, aplicar técnicas de auditoría y establecer diferencias entre los conocimientos. Esa es la identificación de la deficiencia o debilidad. Aplicar técnicas de auditoría y establecer diferencias entre condición y debilidad. Identificación de líneas de autoridad y responsabilidad, saber a quién vamos a dirigir los problemas. Generalmente, una auditoría está orientada hacia los involucrados, ¿no? Que pueden ir desde algunos gerentes hasta algunos, por ejemplo, funcionarios de nivel intermedio bajo. Qué sé yo, por ejemplo, un capataz, un jefe de tranza, algunos obreros que se tienen empresa, puede darse situación. Y este paso permite saber hasta qué punto se pueden dar relaciones de autoridad y responsabilidad y si han sido debidamente establecidos por la dirección. Determinar la importancia, esto es un punto muy importante de un hallazgo. Y el hallazgo normalmente es bueno cuantificar, porque es un hallazgo, ¿no? Cuantificar. Lo mismo, en kilos, en pesos, en dólares, en euros, en toneladas, en la unidad de medida que quiera, pero mantener, informar esa unidad de medida. Esa es la importancia de un hallazgo, ¿no? Bien. Determinan la causa del hallazgo. Comprender el problema en todo su alcance y que sea debidamente alcanzada para proponer bases firmes. ¿Ya? Em, entonces, vamos a cambiar de... Ah, ya, estamos entrando a los últimos 10 minutos. Diríamos que determinar la causa de un problema es comprender ese problema en toda su magnitud. Y es importante. Puede haber un carácter cambiante de la auditoría operativa. Existe la posibilidad de que cambie la dirección e intensidad de trabajo según como fue planificado inicialmente. Quiere decir esto que algún área que nos parecía interesante, importante, que tenía buenos problemas, y al final no fueron, sino que tuvimos que pasamos a otras áreas. Eso se llama discontinuar la auditoría. ¿Ya? Discontinuar. Validación de resultados quiere decir que hacemos conocer los resultados de nuestro trabajo a la máxima autoridad ejecutiva y de lo que hacemos discusiones preliminares y definitivas de los resultados de la auditoría. Es la comprobación final del desarrollo de los hallazgos y la seguridad que garantiza la más alta calidad de los informes, ¿no? Entonces, la validación es muy importante. Quiere decir que estos problemas que hemos identificado los hacemos conocer a la gerencia y si nos aprueban estos hallazgos, quiere decir que hemos pasado un control de calidad importante, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahora, si un hallazgo puede tener, pues, un hallazgo podría ser, por ejemplo, puede ser en distintas unidades de medida, lo hemos dicho, ¿no? En kilos, metros, toneladas, y puede ser, a ver, en dólares, en euros, en la unidad que quiera, ¿ya?
Y la realidad, estos hallazgos tenemos que hacerlos conocer a los involucrados. Si nos dice, sí, estamos de acuerdo con estos hallazgos, estamos de acuerdo con estas recomendaciones que nos están haciendo, nos va a ayudar mucho, estamos pasando una prueba de calidad, ¿no? Entonces es importante que los ejecutivos, que logremos la aprobación de los ejecutivos a nuestros hallazgos, a nuestros problemas encontrados. Y la comunicación de los resultados es bien importante, siempre y cuando los papeles de trabajo estén bien concluidos y papeles de trabajo concluidos, analizados y listo para ya elaborar el informe. Los informes de auditoría, entonces las características de los informes será importante, entonces la calidad se mide por la importancia de los asuntos que trata, por la importancia de los asuntos. Los asuntos importantes deberán ser tratados con menor amplitud. Oportuno, que sea útil y efectivo, ¿no? Y estamos ahora a ver, casi fines día de octubre, hacemos conocer, hemos hecho todo este mes auditoría y lo hacemos conocer hasta el 10 más o menos de noviembre el informe. Estamos en buen plazo, con un buen plazo y es oportuno ese informe. Pero si el informe lo hacemos conocer en enero, en febrero o en marzo, este informe, por más grande dedicación que le hayamos dado, significa que probablemente este hallazgo pierde su oportunidad, pierde su valor, porque eh, ya pasó demasiado tiempo. Entonces, el hecho de presentar hallazgos ante la MAE tiene que ser oportuno y exacto, ¿no? Datos confiables. No importa, en operativa se puede redondear cifras, por ejemplo, 0,50 centavos, puede ser 1,000 nomás, no hay medio problema, no afecta, 50 centavos no nos afecta, $1,000, digamos, ya es significativo, ¿no? Fechas, fechas de nacimiento, fechas de conclusión de trabajo, de compras, de todo eso, tenemos que tener mucho cuidado en manejar datos precisos y confiables. Cualquier error puede ocasionar descrédito en el informe. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden decir, si hemos encontrado un error, pueden haber otros errores, entonces no me conviene el informe. Entonces, en eso consiste la exactitud que puede ocasionar problemas al auditor. Tienen que ser convincentes, sus conclusiones y recomendaciones son lógicas y recomendables. eh, y el contenido debe convencer al lector sobre su importancia, ¿no? ¿Cómo se logra cómo es convincente? Por ejemplo, que tenga eh, gráficas, el informe, que tenga fotitos, no hacerlo, que este informe, que no sean puras letras, que tengan tablitas, cuadritos, mejor como les digo, alguna fotografía. Ustedes saben que una fotografía expresa más que 1,000 palabras. Entonces, de esa manera, nuestro informe va a ser mucho más comprensible, más amena su lectura, y que eso es bien importante. Y que el trabajo sea producto que sea objetivo, ¿no? La objetividad significa que hacemos conocer los hechos tal y cual como sucedían. La perspectiva adecuada al informe debe contener toda la información posible, objeto que el lector comprenda los problemas y el contenido del trabajo en su justo alcance. Ahí está también lo que dije, ¿no? Fotitos, gráficas, eh, tortas, tortas de gráficas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces eso ayuda mucho a una mejor comprensión del trabajo. La claridad del asunto que consideramos debe ser un indicio de que el auditor conoce bien el asunto que trabaja o informa. Entonces, tenemos que los problemas tenemos que expresarlos con mucha claridad, ¿no? De qué trata. Y es
eso es sinónimo de que conocemos bien estos problemas, porque tiene la empresa, que lo hemos estudiado bien. Y finalmente, y algo muy importante es el tono constructivo. Tenemos que tener mucho cuidado con la utilización del lenguaje, puesto que una mala interpretación, por ejemplo, decir tú no eres capaz, bueno, ¿no? O decir eres incapaz para este cargo, no sirves. Esas cosas no se puede decir de esa forma. Tenemos que tener un poco de habilidad para expresar nuestros criterios y que el informe merezca aceptación, no rechazo. Ojo, nuestro informe debe merecer aceptación. Entonces, evitar reacciones adversas, el informe debe merecer aceptación. Y de esa forma, fin, y esta parte del informe 8 que lo vamos a ver mañana, casi no es parte de un examen, más bien es parte es para reflexionar, para analizar, para comprender, ¿no? Cómo se puede elaborar un informe de auditoría a tal extremo de que este tema seguramente les va a servir en su vida profesional, cómo tengo que redactar, qué términos puedo utilizar, y cómo debo encarar un informe. Eso lo vamos a ver entonces el día de mañana, el tema número 8, ¿ya? Y dejo de compartir pantalla. Entonces, respecto del número de temas, eh, lo vamos a ver hasta mañana, tal vez entre 7, tal vez entre 7 y 8, ¿ya? Entre 7 y 8 temas, que más o menos llega, es aproximadamente un 40-45% del total del material que estamos viendo y puede entrar al examen. Eso lo vamos a definir hasta el día de mañana. ¿Tienen alguna pregunta? Licenciado, hola. Ya. Respecto a los grupos de exposición, quería saber si podemos formar grupos entre los dos grupos, ¿no? Entre el 21 y el 22, eso no pasaría nada. No afecta en nada, no afecta, no hay ningún problema. Solamente que cuando pongan su grupo,